Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar comienzo a una clase de programación 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, donde vamos a continuar con este sistemita que estamos haciendo de gestión integral, ¿no? De un pequeño emprendimiento que tiene que ver con gestionar datos de clientes, proveedores, rubros, por supuesto, facturación y ventas. Habíamos visto ya nosotros toda la integración de la cuestión de los módulos, en los videos previos. Habíamos desarrollado todo y cada uno de estos modulitos, cuáles son los pasos para desarrollarlos en cada uno de sus formularios. Es decir, vamos agregando distintos módulos a través de Groupbox para que después se muestren a medida que los vamos seleccionando a partir de los botones. Esos Groupbox, que son los contenedores que están teniendo esto que vemos aquí, tenían una clase que los manejaba, ¿no? Que hacía que se ocultaran o se mostraran en función de el clic que lo está llamando. Esto, como vemos, está funcionando, con la diferencia que lo que nos faltaba era vincular este sistemita a una base de datos para que quede completo. Sin duda, un software que no tiene conexión a base de datos es como que está incompleto, ¿verdad? Es decir, en programación hoy, a estas alturas de donde ha llegado la tecnología, prácticamente la base de datos y el software están en igualdad de condiciones. Y por ahí diría hasta que la base de datos tiende a ser hasta más importante porque sin la base de datos hoy como que realmente un software tendría una limitación enorme, ¿verdad? Entonces como que está como raro ya la valoración, ¿no? Así como que la base de datos comienza a ser una sombra muy grande, ¿no? Ya demasiado importante por la afluencia de datos, por la cantidad de información que se maneja y demás. Obviamente que una base de datos por sí misma incluso es viable porque la puedo alimentar con planillas, con archivos de transporte de datos y demás. Y por supuesto esa misma base de datos, gracias a su motor, me puede entregar información. O sea que esa característica de independencia que tiene, ¿no? De autonomía, por supuesto la hace aún más importante. Conclusión que quiero decir que realmente en la tecnicatura las materias, tanto programación como bases de datos y por supuesto arquitectura y sistemas operativos, son materias realmente medulares, importantes, troncales, ¿no? Esenciales para el aprendizaje del profesional que se está formando en la tecnicatura, ¿no? Realmente es muy importante que esas materias sean profundizadas, sean lo más eh, importante que puedan tener dentro de su conocimiento, debido a que esa base es necesaria para cuando se transite el segundo año. El segundo año de la tecnicatura tiene, a su vez, otras materias que terminan de completar al profesional, con lo que le va a significar la vida dentro de la industria IT, ya como profesional mismo, o sea, cómo se va a involucrar. Eso, por supuesto, va a tener que ir de la mano también de que este profesional vaya conociéndose cada vez más y vaya intentando descubrir cuáles son sus talentos, a efecto de poder mejorarse día a día, capacitarse en esas habilidades que posee, por supuesto para desarrollarse mucho mejor y a su vez generar trabajos que sean satisfactorios. No olvidemos nunca que a nosotros como profesionales siempre nos va a estar surcando o subyacendo la necesidad de satisfacer un usuario. Es decir, que la satisfacción de nuestro servicio es algo necesario. Por ende, no debemos descuidar eso. Por eso es que es tan importante descubrir cuáles son nuestras habilidades para enfocarnos en esas. Es decir, me enfoco en lo que realmente soy bueno, en aquello que me sale mejor, en aquello que me gustó, lo que mejor entiendo, lo que no me cuesta estudiar, lo que no me cuesta trabajar, lo demás, porque voy a dar un mejor servicio en ese ámbito. Por supuesto, voy a estar mucho más contento o feliz por hacer lo que me gusta y sin duda voy a tener mejores réditos porque voy a trabajar mejor en esa área, ¿no? O sea que es muy simple la ecuación necesaria y creo que como alumno de la tecnicatura se debe comenzar a plantear esa postura de ver realmente cuáles son mis habilidades, qué es lo que más me motiva de lo que voy aprendiendo, de lo que voy asomando, ¿no? Al conocimiento de todo lo que es la industria informática, que es algo extremadamente amplio, grande, como siempre digo, ¿no? Que hay que buscar cuál es la forma de especialización que mejor nos adapta y nos lleva para estar siempre de manera servicial y por supuesto a gusto dentro de la actividad. Bueno, volviendo al temita del sistema, que la idea acá es que por supuesto en el primer año de la tecnicatura, ya en el segundo cuatrimestre, más allá que en el primer cuatrimestre ya hicimos un programa, ¿no? Hicimos un programa de consola, ensayar, con archivos incluso, que guardaba datos y demás. Y ahora estamos haciendo ya
en el segundo cuatrimestre un sistema con Windows Form, es decir, con ventanas, ¿no? Para que tenga un poco más de semblante del sistema, ¿no? Y pueda ser un sistema un poco más ayornado a lo que por ahí la gente espera del programa, ¿no? Eh, y que a su vez lo vamos a conectar a base de datos porque ya tenemos la materia base de datos uno que por supuesto vamos transitando y vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo que los lenguajes de programación lo que hacen es enviarles mensajes a los motores de la base de datos a través de su sintaxis. ¿Y qué es lo que le envían? Le envían un mensaje en lenguaje SQL, que es ese lenguaje estructurado de consulta que entienden los motores de la base de datos. Es un lenguaje universal para conectarse con la base de datos. Entonces, lo que no cambia es el SQL, pero sí lo que cambia es, de acuerdo al lenguaje de programación que estoy usando, si uso Java, si uso JavaScript, si uso C Sharp, voy a tener, sin duda, sintaxis distinta que van a servir para enviarle esos mensajes en SQL. Pero el formato SQL, lo que va a ir entre comillas doble, que el SQL mismo, es el que le va a llegar al motor de la base de datos, es el que no va a cambiar. Ese es el que va a ser siempre igual para el motor. Conclusión, los lenguajes de programación, como C Sharp, ¿no? Como Java, como PHP, como C, bueno, como tanto, ¿no? Python, tienen su sintaxis para, a su vez, comunicarse con los motores de base de datos. Y por supuesto, los motores de base de datos como Oracle, MySQL, Postgre, ¿no? Y otros que hay, ¿no? También desarrollan librerías que las ofrecen, por supuesto, a las empresas que son las dueñas de los lenguajes de programación. Entonces, de esa forma, así como vimos en el video anterior acerca de lo que era la conexión de la base de datos, la programación orientada a objetos, lo que hacemos ahí es usar una clase que ha desarrollado MySQL para que C Sharp pueda utilizarla. Entonces C Sharp la instala a esa clase que ha desarrollado como una librería integradora que completa al lenguaje de programación C Sharp. Y de esa forma tenemos la gran ventaja de poder conectarnos con ese motor de base de datos. Bueno, así lo ha hecho Postgre, lo ha hecho Oracle, por supuesto, y lo han hecho otros motores de base de datos para favorecer ese tipo de comunicación entre lo que son los software y las bases de datos. Vamos a ver ahora entonces cómo haríamos para que, en este video lo que vamos a hacer es conectar rubros y proveedores a la base de datos. O sea, esto que estamos viendo ya es directamente lo que tengo en la base de datos. Yo voy a la base de datos y miro, acá estoy en proveedores, miro proveedores, por ejemplo, veo que tengo estos tres. Si miro rubros, veo que tengo estos seis, y yo, por ejemplo, le agrego aquí una S a prueba para que diga pruebas. Lo edité al campo directamente en la base de datos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que cuando vaya ahora a refrescar proveedores, perdón, rubros era, me aparece sin la S. Vamos a refrescarlo acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque tiene que cargar los datos. Los datos los está cargando cuando levanta, ¿verdad? O bien cuando agrega uno nuevo. ¿Eso se puede modificar? Sí, por supuesto. Para esta prueba lo estamos haciendo de esta forma. ¿Qué quiero significar con esto? Que si modifico algo de este lado, va a la base de datos, ¿no? Vamos a hacer otro rubro, ¿no? Rubro 10, ya se me terminaron los nombres, ¿no? Agregar. Bueno, automáticamente lo ha agregado. Si yo cambio aquí, voy a proveedores y después vuelvo a rubro, sigue aquí, rubro 10, recientemente agregado. ¿Qué pasó en la base de datos? Vamos a ver. Aquí está el rubro 10, ¿no? Perfectamente agregado. Así que, ¿qué pasa? Yo modifico algo directamente en el programa y tengo instantáneamente la persistencia, es decir, la grabación en la base de datos y la imagen directa ya, terminada, final, de cómo se ve en la base de datos, pero en mi pantalla. O sea que hemos logrado vincularlo directamente. En estos casos de rubros, proveedores y clientes, ya también está hecho. Pero hoy vamos a instalar estos dos nada más, el rubro y proveedores, para no hacerlo tan largo, ¿no? Porque debemos también instalar la conexión de base de datos para todo el sistema. Tenemos que hacer todo lo que hicimos la otra vez de la conexión de base de datos, instalar las clases y demás, ¿verdad? Agregarlas, instalar la librería, ¿no? Para sellar. Y además, por supuesto,
modificar las clases para que tenga sentido la conexión. Así que primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, irnos aquí arriba y agregar estas dos librerías. Es decir, System Data y MySQL Data, MySQL Client o Client. ¿Qué pasó? Estas librerías están desarrolladas por MySQL. Por supuesto, están monitoreadas, revisadas por los lenguajes de programación, ¿no? Pero en general son los mismos proveedores de los servicios los que entregan sus librerías para los distintos lenguajes. Los lenguajes, por supuesto, deciden si lo van a integrar o no. Bueno, en muchos casos lo integran sin problema. Y ahora la ventaja de .NET se instala desde .NET directamente, porque ahí cuando te aparece un error, como ustedes ya han probado, esto te aparece en rojo con un error de que no está el paquete, directamente al pulsar te ofrece la posibilidad de instalarlo al paquete o la librería para que quede ya como integrada al lenguaje C Sharp. Es un poco lo que le comentaba recién, ¿no? Así que las librerías se van completando a través de lo que los motores de base de datos desarrollan como librerías, y eso va agregándose y se integra a los lenguajes de programación, en este caso C Sharp. ¿Qué más hemos agregado aquí? Bueno, usamos clases nuevas, que ya vamos a ver cuáles son, pero este paso es el mismo que hicimos cuando desarrollamos ese proyectito chiquito para conectarnos a la base de datos de programación orientada a objetos, que lo que hacía era solamente conectarse y podíamos ejecutar lenguaje SQL desde un formulario chiquitito. Acá estamos haciendo los mismos pasos. Por supuesto, tenemos el archivito appconfig, donde vamos a tener toda nuestra estructura de datos necesaria para conectarse. Así, aquí van nuestras credenciales. Ya habíamos dicho que este appconfig lo que tiene es que está oculto dentro del sistema. De hecho, no se llama nunca directamente a esto. No van a ver ni una línea aquí que llame directamente a este archivo, sino que esto lee internamente a través de la clase manager de MySQL. O sea que realmente funciona de esa manera por una cuestión de seguridad, ¿verdad? ¿Qué más hemos agregado? Bueno, tenemos que irnos debajo, como siempre decimos, debajo de todo, a ver qué pasó con la clase esta que tenemos que agregar de la conexión DB. Acá lo que la llamé directamente a la clase, la llamé DB. Puedo llamarla base de datos, puedo llamarla conexión, puedo llamarla como quiera. Eso no la puedo llamar pirulo ni tampoco perrito bebé, porque bueno, es preferible que tenga un nombre acorde, como siempre decimos, ¿no? Para las variables, para las funciones, para las clases, le buscamos nombres que sean lo más representativo posible. Bueno, en este caso es DB, que es el acrónimo, lo que es la sintaxis, ¿no? Una síntesis rápida de base de datos, database, ¿eh? Podría ser BD también, sí, no hay problema. O podría ser de base, o podría ser base solamente, como sea. No habría problema en el nombre, siempre que sea relativamente adaptado a lo que se hace. Bueno, ¿está mal si se llama perrito? No, no está mal porque va a funcionar igual. Si después la llamo como perrito, va a andar bien. Ahora, estéticamente y a nivel programa no sigue las buenas prácticas. Simplemente eso, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, fíjense que dentro de la clase lo que hacemos es declarar algunos atributos como en este caso, este se llama CS, que lo que hace es buscar en Configuration Manager, que ya habíamos aprendido cuando hicimos el proyecto anterior de pruebita, como para meternos dentro del tema de lo que es la conexión de base de datos, que esta es la clase que se llama, ¿no?, de lo que instaló MySQL Data, ¿no? Cuando instalé dentro de mi ecosistema de desarrollo esa librería, ¿no?, para ampliar mi lenguaje de programación de ese momento, que es C Sharp. Si yo hubiera estado usando Java, hubiera estado usando PHP, hubiera tenido que usar, obviamente, la librería que está preparada de MySQL para ese lenguaje, ¿no? Y seguramente eso se llamaría distinto, bueno, tendría otra performance. Esto no es para todo igual, ya lo sabemos también. Es importante conocerlo. ¿Y qué es lo que hace acá? Bueno, acá es donde se produce la magia. Directamente acá es donde se va a buscar los datos de las credenciales internamente al archivo app.conf. De acá es donde sale la string de conexión, que no es otra cosa que una string, una cadena de texto, que lo que va a tener es el nombre de la base de datos, el usuario, la clave y el puerto de conexión. Y por supuesto el servidor. Luego que ya tenemos la cadena de string,
rescatada del archivo appconfig, con la ayuda de la clase Configuration Manager que nos ha brindado ya el paquete de instalación de MySQL, directamente declaramos MySQL Connection, ¿no? El método Open. Es decir, cómo vamos a abrir esa conexión y retornamos lo que se llama conexión, en este caso CN. Puedo llamarla Connex, puedo llamarla conexión, puedo llamarla conectar, puedo llamarla con, puedo llamarla CN, C, solo N, bueno, de la forma que quiera. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo voy a llamar después para que se conecten mis clases con la base de datos, ¿no? Para poder enviar registro, leer registro, actualizar, borrar y demás. Y aquí está lo que se llama el otro método, que es para ejecutar los comandos, ¿no? Para ejecutar ¿qué? El trozo de texto SQL que yo le voy a enviar a través de el lenguaje C Sharp en este caso. Directamente está la sintaxis. Lo que hace es que abriendo la conexión, open, es el método que la abre, es decir, va, busca la credencial, eso hace que haga un ping a la base de datos le dice, ok, tenés razón, sí, yo te conozco, es el usuario y la clave que está registrada, está abierto, perfecto. Y directamente lo que hace después es generar comandos, lo que se llama CMD, ¿no? Para que el método MySQL command, perdón, la clase MySQL command de MySQL, genere un objeto que sea de comando que va a tener la conexión y el mensaje SQL que le estoy diciendo que le mandamos siempre a la base de datos. ¿Eh? Ahí va a decir select asterisco from rubro, por ejemplo. Y directamente te va a decir que si todo está correcto en cuanto a los parámetros, el ping que se ha hecho directamente a la base de datos, si está todo en regla, esto es lo que significa, ¿no? Si realmente tengo parámetros reales, que ha habido realidad en la conexión, directamente que se ejecute a través de CMD, que es un objeto de tipo MySQL command, es un comando habilitado dentro de la clase de MySQL, y va a ejecutar su método, el execute on query, que lo que hace es directamente ejecutarlo, pegarlo contra la base de datos para que haga lo que tenga que hacer. Seleccionar, eh, ejecutar actualizaciones, o bien insertar archivo o eliminar, ¿verdad? Después aquí hay otros métodos que también sirven para generar consultas un poco más complicadas. Para eso sirven estos. Por ahora lo entendemos de esta manera. Después, a medida que vayamos avanzando en otros ejemplos, vamos a ir precisando todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y después tenemos opciones de generar listas para traer datos en cantidades, ¿no? Para después, por supuesto, poder trabajarlos en memoria. Es decir, vamos a la base de datos, buscamos todos los datos que necesito y los traigo en una lista y esa lista después yo la puedo trabajar, ya sea mostrándola en la base de datos, recorriéndola, hacer todo lo que necesite dentro del proceso. Como ven, es una clase, bueno, relativamente chica, parecida a la que ya habíamos visto cuando hicimos la pruebita del proyectito Conexión DB, donde hicimos todo este proceso de conexión y demás, donde tiene dos o tres métodos simplemente, principalmente el abrir y el generar el comando, ¿no? Para impactarlo contra el motor de la base de datos. Una vez que yo llame a la conexión CN de otro lugar y genere ese comando y lo envíe. Vamos a ver ahora cómo podemos implementarlo dentro de lo que es rubro y proveedores. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que generar la clase proveedor repo, o sea, tenemos que generar los repos, ¿no? Los famosos repository o repositorios de manejo de datos o de manejo de acceso a datos. Esa es la palabra técnica, ¿no? ¿Qué hacen estos repos? Bueno, lo que hacen es controlar casualmente, de alguna forma, el movimiento que existen de datos entre una aplicación y el motor de la base de datos. Ustedes seguramente vieron cuando hicimos el ejemplito de tres capas, donde estamos generando un pequeño ejemplo de tres capas como para que vayan asomando el conocimiento también por esa área, que está hecho en consola, para no complejizarlo tanto, donde se habla de repositorio, por supuesto, en lo que tiene que ver la capa de los datos. La capa de presentación, la capa de modelo, negocio y la capa de datos. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo,
pero en un solo archivo. O sea que no es que va a cambiar demasiado, ¿no? Puede cambiar la sintaxis, sí, en algunos casos, obviamente, porque va a depender mucho del modelo de negocio que se esté tratando, pero en realidad el objetivo es el mismo: generar la herramienta para manejar el fluido de los bits, los datos que necesitamos, en un desarrollo adecuado a la solución de un problema particular. Entonces vamos a enfocarnos hoy en rubros y en proveedores, que es lo que vamos a intentar poner en marcha, como ya vimos que está funcionando, ¿no? Para que esté conectado a la base de datos. ¿Qué es lo que hay que agregarle? Bueno, primeramente estas dos clases. Agregamos la clase rubros repo, ponemos un título repo, o repositorio, como quieran, lo mismo, eh, donde pueden estar estos controladores, estas clases que controlan el fluido de la información entre la base de datos y el sistema. ¿Qué tiene la clase rubros repo? Bien, tiene los métodos insertar. ¿Qué va a insertar? Un rubro. ¿Mm? Es decir, una clase rubro con un objeto R. Ese es el parámetro que necesita el método insert de la clase rubro repo. ¿Qué va a hacer ese método insert? Bueno, simplemente va a generar una string SQL con el mensaje que yo necesito que entienda el motor de la base de datos, que es SQL, obviamente. ¿Qué es lo que le dice? Insert into rubros, nombre, values, el valor que le estoy pasando en forma anónima, ¿no? En forma que no permite la inyección SQL. Esto significa que lo estoy pasando con la variable oculta, es decir, no pongo acá R, que es el dato completo. Acá directamente pongo @n, que es la manera de encapsular, de ocultar la información que estoy enviando dentro del SQL, que es, por supuesto, por estar viajando en Internet, puede ser interceptado. Entonces, de esta forma no tiene manera de que, por más que se intercepte, de saber qué dato va, ¿verdad? Esta es la manera de ocultar el dato. Es anti-inyección SQL esta forma, ¿no? Y a su vez le digo que, por eso pongo un punto y coma acá, que terminó la primera consulta, hago la otra consulta que dice select last inseride, que lo que hace es decirme cuál es el último registro que se ha ingresado. Se graba primero el rubro y a su vez automáticamente trae cuál fue el ID que le asignó a ese registro. Directamente, ¿qué hago después? Bueno, voy a decir que ID va a ser igual a directamente este dato que estoy trayendo del insert, ¿no? Y ahí lo que hago es crear directamente la asignación de nombre, que es el único dato que necesita rubro. Si yo voy a la base de datos y veo que rubro tiene un ID y un nombre en la tablita, ¿verdad? Bueno, por ende, yo tengo que preocuparme acá, perdón, este no es, aquí, tengo que preocuparme acá por enviar solamente ese dato. Entonces acá le digo, esto es como una forma de preparar la consulta, ¿no? Para que la consulta esté, como digo, oculta. Acá le estoy diciendo que este @n, que le estoy enviando acá en el SQL, equivale a R nombre. Fíjense que no lo paso en el SQL, lo paso en forma interna, como un dato extra, ¿no? Y directamente después asigno que el ID es el nuevo ID, que es el que se ha generado de la última inserción. Y ahí cierro el circuito. Y retorno este ID, ¿por qué? Porque lo necesito. Lo necesito para saber cómo manejar el dato. Otro método que va a tener rubro, esta clase de rubros repo, va a ser el listado de todos en este caso. Después podemos hacer listados por un ID o por nombre, bueno, serán métodos a desarrollar, ¿no? Pero acá como básicos estamos instrumentando estos dos como necesario para ponerlo en marcha, para poner de pie la aplicación. Es decir, que inserte y que lea todos los datos. Entonces eso me permite, como vimos recién, que cuando yo hago una inserción de un rubro, recién insertamos el rubro 10. Bueno, vamos a insertar el rubro 11. Está llamando a esto que vimos actualmente. Directamente va, inserta, lo trae y lo muestra aquí en la grilla. Como ya vimos también, eso en la base de datos se refresca automáticamente, ¿no? Ya existe el rubro 11. Perfecto. ¿Qué va a pasar con el listado? ¿Cómo funciona el listado? Bueno, en el listado, ¿qué tengo que hacer? Enviarle otro SQL que diga, seleccioname todos los registros
o, pues yo podría haber puesto acá select asterisco, ¿verdad? Pero, como es una buena práctica, es detallar los atributos. ¿Por qué esto? Y bueno, porque puede ser que la tabla tenga 20 atributos y yo necesite solamente 3. Entonces, por una cuestión de optimización de recursos, ahorro de memoria y velocidad y satisfacción al usuario, que es a lo que apuntamos todo el tiempo, porque le va a venir más rápido la consulta, directamente detallo los atributos de los cuales estoy haciendo la proyección o la selección de información en este caso. ¿De quién? De rubros. Y lo ordeno por el nombre, para que me aparezcan ordenados alfabéticamente por nombre. Acá le podría poner que lo ponga orden por ID, ¿no? Me van a aparecer en el orden del numerito que fue asignándose cuando se ingresaron. Pero como por ahí en Occidente nos gusta manejarnos por orden alfabético, conviene hacer este tipo de consultas. Si estoy trabajando para otro tipo de países donde el orden es numérico, bueno, seguramente aquí irá by ID o by, bueno, by fecha, dependiendo del campo con el que lo quiera ordenar, a la exposición de los datos finales, una cuestión ya visual, ¿verdad? ¿Y después qué va a pasar? Bueno, una vez que ya armé el SQL en una simple variable string, ¿por qué se llama SQL? Por convención. Podría llamarle consulta, podría llamarle query, podría llamarle S, podría llamarle S1, podría llamarle sal, lo que sea, ¿no? Pero por convención llamamos SQL. ¿Qué pasa si tengo dos consultas? Bueno, puedo hacer SQL1, SQL2, no hay ningún inconveniente con eso. Y esto me va a retornar un llamado ¿a quién? Fíjense que habíamos creado en la clase de B, habíamos creado el método query. ¿Qué es lo que hace el query? Directamente hace un llamado a el command de MySQL Manager y ejecuta el SQL con la conexión, que ya está abierta obviamente, porque al llamar a query a DB ya lo abrió, y directamente me dice que los registros van a ser iguales a esto que está aquí. Va a ser igual, el ID va a ser igual a convertir este dato que es el nombre de la tabla, de la columna de la tabla, que es ID, y el nombre va a ser igual a este dato, RD, que es lo que llama el registro de búsqueda, ¿no? Lo va a asignar a nombre, que es la otra columna de la tabla. Por supuesto que si es nulo va a traer un vacío, ¿no? Y si no, va a asignar el nombre. Lo convierte incluso a string, por si llega a tener caracteres extraños, por algo por el estilo, ya también lo hacemos de esta manera. ¿Y qué hago ahí? Directamente ya retorno, ¿no? Un objeto con el nombre y el ID directamente. Entonces, de esta manera ya tengo todo clarito en una lista, cada uno de los objetos rubros, y eso me permite después manejarlo del lado de la planillita o la grilla que lo estoy mostrando, ¿no? Bueno, este es rubros. Vamos a ver ahora cómo se agrega rubros. Para eso tenemos que irnos al diseño. Y en el diseño, bueno, vamos a ir a rubros. Y acá tenemos que buscar el botón agregar. Acá tenemos el agregar rubros. Porque ¿qué va a cambiar acá? Antes lo teníamos en memoria, recuerda, antes hacíamos esto. Yo lo dejé comentado hoy para que, bueno, quede claro, ¿no? Agregamos en esta lista de rubros directamente, como estaba bindeado con el data grid, se reflejaba automáticamente. Bueno, ahora directamente no hace falta, lo vamos a trabajar con rubros repo insert, que es lo que vimos recién, que lo que hace es insertar el rubro en la base de datos, y directamente a rubro le hacemos el add. Directamente. Y lo podemos borrar al nombre para que quede para agregar otro nuevo. Que es exactamente lo que pasa cuando estoy haciendo el listado, ¿no? Toda esta magia se produce por la relación que sigue existiendo entre rubros con la grilla. O sea que eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora le hemos agregado un paso acá, que es el rubro repo insert rub es el rubro, ¿no? Está acá, directamente, cuando se instancia el objeto. O sea que fíjense que es simple, ¿no? Qué sencillo. Ya ha quedado listo esa parte. Si lo quiero hacer con proveedores,
Bueno, es parecido el esquema, rubros repo y proveedor repo, proveedores repo. Es el repositorio de proveedores, el que hago el manejo de datos, ¿no? Se llama DAO, ¿no? Object Access Data, o sea, forma de manejo de datos, ¿no? De acceso a datos eh, de proveedores en este caso. Bueno, esto va a tener igual que rubros un método insert. ¿Por qué? Porque necesito insertar proveedores. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo más atributos. Y aquí se empieza a ver más claro cómo es el tema de esconder las variables, ¿no? De ocultarlas para seguridad. Entonces, cuando esto viaja, no es inocuo, digamos, no tiene peligros, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque no puede saber qué datos estoy enviando. ¿Cómo sabe qué variable le corresponde a cada uno? Bueno, en este caso va siempre con el arroba y la primera letra, ¿no? De cada uno de los atributos. N, C, T y E, en este caso. Nombre, quit, teléfono, más email. Y hago, por supuesto, la selección del último ID porque lo necesito para poder saber qué ID es el que fue el último y de esa manera manejarme con el link para mostrarlo en la grilla después. Y acá directamente sí, ya tengo que manejar los datos de la tabla que tiene proveedores, que va a ser la coincidencia exacta con la clase proveedores, que ya la tenemos acá, obviamente. Tiene exactamente esto, tiene el nombre, el quit, y el teléfono y el email. Y el ID, por supuesto, ¿no? Que ese es un dato que sí, ahí me olvidé de comentarles. Es un tema que me estaba pasando por alto. Me acabo de dar cuenta. Hay que agregarle el ID a cada una de las clases. Las clases las tengo más arriba. Fíjense que yo aquí en proveedor le he agregado un atributo que se llama ID. En este caso con mayúscula, ¿no? Con su getter and setter. Y por supuesto en rubro lo mismo. Le he agregado el ID como identidad. Y en cada uno de los, esto lo voy a borrar porque ya no tiene sentido. ¿Sí? En cada uno eh, de las clases he agregado el ID porque es necesario para manejarse con la base de datos, ¿no? Como clave primaria, ¿no? Así que ese es un detalle que ahora ya estoy cubierto porque ya lo he comentado, así que ya queda clarito que además de todo lo que debemos hacer, debemos pasar por ese proceso para que todo esto funcione. Si no, nos va a faltar un atributo directamente, no va a funcionar. Proveedores repo entonces va a ser lo mismo y acá usa el ID, fíjense que es con mayúscula, ¿no? Es el ID que está en la clase. Por eso la nombra como proveedor, que es la clase, punto .id, que es el atributo que tiene esa clase. Y lo retorno directamente. Y con eso hice la inserción de todo el proveedor en la tabla. ¿Cómo hago la lista? ¿Cómo hago un getOl? Esto se puede llamar también listar, ¿eh? O sea, este dato puede cambiar, no hay problema. Se usa también por convención, obtener todos puede ser en castellano, o getOl, o listar todo, bueno, también puede ser algo que sea lo más representativo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, también hacemos un select con el nombre de cada uno de los atributos, from proveedores y lo ordenamos por nombre. Podríamos ordenarlo por quit, sí. Podríamos ordenarlo por localidad, si tiene la localidad guardada, o la provincia, también. Podríamos ordenarlo por el ID, sí, también podría ser. No hay problema. Y va a devolver en la query exactamente como vimos en el rubro recién, pero ya una cadena más larga de nombres y cuestiones que es lo que tiene que armar el objeto. O sea, cada lista lo que hace acá es armar una listita perdón, es armar de cada objeto todos sus atributos y cada uno de los objetos lo que hace es colocarlo en una lista, ¿no? Directamente para que se vaya agregando. Y de esta forma es que se produce esta magia, ¿no? Donde ya tenemos proveedores y rubros funcionando en nuestro sistemita conectado a base de datos. Proveedores no hemos probado, vamos a agregar uno más. Proveedor Argento. Un quit cualquiera y un teléfono cualquiera y un email, perdón.
un email cualquiera y hago el agregado, ¿no? Bueno, como vemos, automáticamente ya se refleja en la base de datos. Lo mismo con rubros, ya lo probamos también. Clientes, si bien creo que ya lo tengo funcionando, no recuerdo. A ver. Productos, quería ver. Fíjense, ya me aparece, en productos ya me está apareciendo la lista que figura en la base de datos, tanto de rubros como de proveedores. Una cosa realmente maravillosa, ¿no? Como ya se está vinculando todo con algunos cambios quirúrgicos en el sistema. Se dieron cuenta que tampoco es extremadamente complejo, ¿no? Y esta tiene una diferencia y una notoria importancia que debemos destacar, que cuando vimos el ejemplo de las tres capas en el otro proyecto, ahí usamos un ORM, ¿no? Es decir, el mapeador de objetos relacional, que lo que me hace es evitarme toda esta cuestión de enviar lo que se llama el SQL manualmente, ¿verdad? Bueno, son dos cuestiones, con ORM o manual y sin ORM. Bueno, esto es una cuestión que por supuesto se decide frente a cada proyecto. En este caso, el proyecto de tres capas, el de la estudiantina, se está usando el ORM EF, es decir, el Entity Framework de .NET, que por supuesto funciona a las mil maravillas porque está todo integrado, ¿no? Y que obviamente no necesitamos hacer prácticamente nada de esto. ¿Por qué? Porque se mapea directamente de la clase que yo diagramo a la tabla. Se encarga el ORM de hacer toda esa cuestión. Acá lo estamos haciendo a mano porque estamos aprendiendo. Necesitamos conocer toda la trastienda, necesitamos conocer cómo funciona esto, necesitamos tener pantalla negra, ¿no? Desde conocer exactamente, ¿no? qué está pasando, porque de lo contrario, si hay un problema después va a ser muy complejo entender por dónde viene la solución. Si nos manejamos todo con pantallas que nos hacen todo amigable, es decir, con ORM o con un montón de estrategias y frameworks, los cuales no conocemos detrás, y no nos estamos formando correctamente. O sea, es necesario, sí, aprender a manejar los frameworks, perfecto, sí, obviamente, pero también es necesario aprender a manejar los lenguajes básicos, los elementos de comunicación que existen entre los software para poder entender cómo es que está funcionando. Por eso hemos hecho proyectos para conectarnos a la base de datos, después hemos hecho un proyecto para hacer un CRUD con varios AVMs y ahora estamos agregándole la conexión, que es lo nuevo que aprendimos y demás. Y después seguramente más adelante podemos llegar a pensar en ese proyecto de tres capas que tenemos funcionando en consola. Agregarle, por ejemplo, una opción de visualización en Forms o conectarlo a eso a otro tipo de salida visual, ¿no? Puede ser totalmente sin problema, ¿no? O sea que son cuestiones a aprender más adelante. Pero le quiero decir que hoy por hoy estamos bien posicionados en entender cómo está funcionando toda esta cuestión que tiene que ver con los datos, la conexión de la base de datos, el reflejo instantáneo. Y se puede hacer de dos caminos, ¿no? De dos vías, es decir, de dos maneras, ¿no? Con SQL manual, como en este caso, o bien a través de los ORM, esos mapeadores de objetos relacionados, que son framework, que lo que hacen es facilitar ese trabajo y, por supuesto, agregar seguridad, por supuesto, agregar un montón de ventajas y velocidades, cuando por ahí el grupo de programadores por ahí no maneja mucho base de datos, entonces conviene colocar un ORM. Ahora, cuando el grupo de programadores es muy experimentado, que a su vez necesita dinamismo el proyecto, bueno, es conveniente el SQL manual, ¿verdad? Así que bien, creo que con esto estamos prácticamente cerrando ya el funcionamiento de ACME, ¿no? Que veo que está funcionando perfecto, ¿no? Nos va a quedar para la clase que viene agregarle a productos, clientes y bueno, llegar a factura, ¿no? Para que podamos ya tenerlo completo. Y después, bueno, agregarle cosas como reporte o cuestiones para imprimir y demás que seguramente van a venir muy bien. Así que bueno, de momento esto es todo. Vamos a quedar hasta acá. Será hasta la próxima. Muchas gracias.